Muy bien. Hoy vamos a estar viendo la primera vez que Jesús hizo un milagro en su ministerio. Voy a invitarles que abran sus Biblias en Juan capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Juan 2, del 1 al 12. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Muy bien. Díganme ustedes, hermanos, ¿cuáles son algunas de las cosas que sobresalen para ustedes de esto que acabamos de leer? Porque me imagino que el vino era parte de, era algo muy importante en las bodas, porque la preocupación de María de que ya no hay vino, también me hace pensar que a lo mejor era alguien cercano a ellos. Posiblemente. Pero sí, esto era un problema, ¿verdad? O sea, el vino es un problema. Digo, ¿cómo? El vino es un El problema. vino, sí, es un problema. ¿Algo más que notaron ustedes? Como le llamó mujer. Sí, mujer, y como diciéndole, pues no, ¿verdad? Ahorita, ¿por qué me dices a mí? Pero como que a la misma vez, como que no escuchó María eso y le dijo, hagan lo que diga. Entonces, como, no sé, como un... Sí, hay una dinámica ahí entre mamá e hijo, interesante, sí. Como que ella lo manda a él y se le oye. Sí, ¿verdad? Parece que María está interviniendo aquí, sí. Lo comprometió, ok, sí. La respuesta de él también, aún no ha venido mi hora. Ajá. Eso es algo muy... Sí, especialmente en este pasaje es peculiar que dice no ha llegado mi hora. Haya dicho eso, le hizo caso. La una lo hizo. Pero va más allá de eso. El hermano, yo creo que ella ya sabía que él podía hacer eso, porque a lo mejor quizá a lo mejor ella había visto otras cosas en él. Ahorita vamos a hablar de eso un poco. Hermano, y por eso ella tenía Sí. Ahora fíjense bien. No sé si ustedes notaron, pero ¿cuándo ocurrió esto? Después de que dicen de que lo nombran el Hijo de Dios y que el párrafo anterior dice, ciertamente les aseguro que ustedes verán a Dios del cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Ok, y dice ahí comenzando al tercer día. Sí, al tercer día. Acaba de suceder que habían proclamado eso sobre él, y al tercer día sucede esto, entonces
está ya lleno de... Entonces, esto es 2 días después de que Jesús llama a sus últimos discípulos, ¿verdad? Bueno, creemos, ¿verdad? Posiblemente sus últimos discípulos. Entonces, 2 días después de este encuentro que él tiene con Natanael y todo ese asunto, ¿verdad? Es cuando son invitados a una boda, ¿verdad? ¿Y qué es lo que encontramos aquí? ¿Quiénes están invitados a la boda? Según lo que vemos aquí en el texto. Jesús, sus discípulos, ¿quién más? María. Fíjense bien. Si fueron invitados Jesús y sus discípulos y María, ¿qué nos indica eso? Alguien conocido. Alguien que todos ellos conocían, ¿verdad? Entonces es alguien dentro del grupo, ¿verdad? Sí, quizás un familiar o un amigo de la familia, pero es alguien que tenía conexión tanto con María como con Jesús. Ahora, con los discípulos, ¿quién sabe? Porque los discípulos son de diferentes partes, ¿verdad? No todos son de la misma ciudad, son de diferentes partes, pero posiblemente conocían a algunos de los discípulos. Lo que a mí me llama la atención es de que Jesús, esto es 2 días después de que él llamó a algunos de sus discípulos, pero Jesús y sus discípulos fueron invitados. ¿Qué tan rápido supieron que tenía estos discípulos? Posiblemente Jesús ya tenía algún tiempo que sus discípulos lo seguían, algunos, y después de un tiempo llamó a estos otros, pero ya habían sido invitados a la boda, quizás, ¿verdad? Quiero que noten ustedes algo interesante aquí, la forma en que María se acerca a Jesús es algo que a mí me parece curioso, por varias razones. La primera es porque Juan nos dice que esta era la primera señal que hacía Jesús. Entonces nosotros damos por hecho que María viene con Jesús para decirle, haz algo. Pero Juan dice que esta es la primera señal que hace Jesús. Entonces Jesús no ha hecho milagros. O al menos públicamente. No ha hecho milagros. Dice, esta es la primera señal. Porque los milagros son públicos. Ese es el chiste de un milagro. Sí, para poder. El chiste de un milagro es que es público para que la gente reconozca la autoridad divina. Ahora, sí hay algo que se debe decir de eso, especialmente creo que en Marcos. Creo que en Marcos es donde se maneja mucho esto que Jesús dice, no le digas a nadie. Pero obviamente siempre divulgan. Siempre divulgan lo que Jesús hizo y Jesús hace milagros con personas que él no conoce. Entonces, sí hay ese elemento de secreto en algunos de los milagros que Jesús hace. Pero la idea es siempre que es algo para mostrar, es una señal. Pero Juan dice que hasta ahorita no ha hecho ningún milagro. Entonces, eso nos debe de provocar qué estaba pensando María. ¿Por qué viene María con Jesús a decirle que no hay vino? A mí se me hace dudoso que María venía pidiéndole a Jesús que hiciera un milagro. Porque... Con vino, o sea, convertir. Sí, o sea... Que no sanar a una persona. Ajá. Entonces, la otra cosa es... la otra razón por la que se me hace curioso que María viene con Jesús es... Ok, están en una boda. Ellos son invitados. ¿Qué tiene que ver el vino de la boda con Jesús? Hermano, pero sabiendo María, su mamá, el poder de su hijo, a lo mejor no necesariamente pensaba ella que el agua la transformara en vino, a lo mejor podía hablar a los dueños del vino, pues ella sabía que él podía solucionar eso. De alguna manera quizás ella pensó que él podía... Que diciéndole a él iba a solucionar aquello, ¿no? Pero hay que recordar, otra vez, si Juan nos está diciendo que esa es la primera señal que hacía Jesús,
no había hecho señales de niño, ¿verdad? A lo mejor públicamente, como Yo sé que hay una película por ahí y hay un mito de que Jesús revivió unos pajaritos, algo así. sí, de veras, yo lo Sí, sí la hay. Pero eso no lo dice la Biblia. Y Juan dice, esa es la primera señal. Ahora, si Jesús no ha hecho ninguna señal, ¿quién se va a imaginar que Él va a hacer un milagro aquí? ¿Quién habría de pensar? Es un rabí, enseña, predica, pero ¿quién se iba a imaginar que Jesús va a hacer un milagro? Entonces, esa es una de las cosas, ¿verdad? Que yo pienso acerca de María. ¿Por qué María viene con Jesús? ¿Y por qué le dice esto? Ella tiene que ver esa vida porque siempre lo cuidó, no lo expuso públicamente lo que era. Correcto. Ella lo protegía y también se lo daban a conocerlo, y como cuando Herodes mató a los niños. Ujú. Entonces, en la vida de familia de María tuvo que haber surgido muchas cosas que ella podía ver de Jesús que podía hacer. Por ejemplo, ¿qué? No, pues no se habla de eso, es lo que le digo, no se habla Y- de eso. Y por eso tenemos que tomar en cuenta que si Juan nos dice que es la primera vez que él hace una señal, tiene que ser porque es la primera vez que hace una señal. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que creer lo que dice el apóstol. Y si él dice, es la primera vez que él hizo una señal, ok, ¿cómo nos podemos colocar nosotros en la mente de María? Sí sabe que es el Hijo de Dios, pero no sabe qué significa ser el Hijo de Dios en este caso. No todos los profetas, de hecho la mayoría de los profetas nunca hicieron un milagro. Juan el Bautista, por ejemplo, nunca hizo un milagro. Varios de los profetas nunca hicieron un milagro, ¿verdad? En realidad fueron pocos. Entonces, las expectativas que María pudiera haber tenido de Jesús no tienen que incluir el poder para hacer milagros. ¿Sí me explico? Sí, hermana. A lo mejor recibió una revelación. Puede ser. ¿Sabes lo que estaba pensando, hermano? Estoy pensando como María no tiene esposo, ¿verdad? Entonces, en ese entonces me imagino que como Jesús siendo el único, el primer hijo, como falta de esposo, y como que él era la persona cual, pues, el progénito, Primogénito. primogénito, cual pues ella venía para cualquier cosa que tal vez se necesitara en la casa o algo, porque pues era el que pues Ok. tenía la responsabilidad, ¿no? Como, Sí, hermana. A lo mejor exactamente no, ella no quería que hiciera un milagro. Nomás le está Porque diciendo, fuera hey, buscar no hay vino. Que- conseguir el vino Ok. por otra parte. Sí, hermana Magda, iba a decir algo. Sí, cuando María, cuando ella tenía los 12 años que se quedó con los rabinos, con los Ujú. doctores de la ley, quizá ella también le fueron dando pistas de que Jesús tenía el poder, y, o sea, tenía el conocimiento y la sabiduría, ¿verdad? Pero Ujú. también añadiéndole el poder Sí, sí es posible, pero hay que reconocer que es mucha especulación porque Juan nos dice algo acerca de la vida de Jesús de la que no se nos relata. No sabemos qué hizo Jesús en la etapa de su vida hasta los 30 años. Lo que sí sabemos que no hizo fue milagros. ¿Sí me explico? No sabemos qué hizo, pero sí sabemos una cosa que no hizo hasta este momento. Ahora, fíjense bien. María, primero, viene con Jesús y no entendemos por qué viene con él, si él es un invitado, no ha hecho milagros. Otra cosa, él no tiene ninguna responsabilidad en esta boda, él es un invitado. Y tercero, todavía después de que Jesús le responde, mujer, ¿qué quieres conmigo? No ha llegado mi hora. Aún después de eso, María no desiste. Le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Es algo que a mí me parece muy interesante porque ella insiste en que Jesús intervenga en esta situación. Sí, hermano, ¿va a decir algo? En ese punto sí puedo yo inferir algo, que es
que Jesús quiso ser una persona que no se quedaba sin actuar. Ok. Como hijo de ella, podemos ver la obediencia de él, porque su madre pide algo, él está pendiente y atento al pedido de su madre. Ujú. Pero la respuesta de él sí es bien, no dura, pero es algo como que le quiere decir, ¿verdad?, algo más allá de lo que estamos viendo. Pero es bien, lo que usted dice es bien importante que también aprendamos a callar donde la Biblia calla y no ir más allá, ¿verdad? Porque nos podemos meter en camisa de 11 varas y Sí. decir algo que no es. Es una tentación De pensar nosotros que Jesús querer siempre averiguar. hacía milagros y siempre, pero Juan dice muy explícitamente que esta es la primera vez. Ahora, fíjense bien en la respuesta de Jesús. Lo primero que hay que tratar es este tema, ¿verdad? Que él le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora, en nuestro idioma y en nuestra cultura, que un hijo le diga a su mamá, ¿qué quieres conmigo, mujer? Es una grosería, es una falta de respeto. Pero en nuestra cultura, No en la de ellos. en nuestro idioma, cuando Jesús le dice esto a María, el llamarle mujer no es una expresión de exasperación o algo así. Al contrario, es una expresión de respeto, ¿verdad? Pero la pregunta es válida. O sea, ¿a mí qué? O sea, ¿por qué me dices a mí? ¿Yo qué tengo que ver? Otra vez, yo soy invitado en la boda. Yo no estoy a cargo de nada. La parte clave es cuando él dice, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Aquí es donde se pone interesante. Por ejemplo, ¿qué significa cuando él dice, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Podría ser una pregunta sobre cómo la solución de este problema va a contribuir a mi misión. ¿Sí me explico? Y no simplemente el hecho de, ¿y yo por qué? No simplemente algo así, sino, ¿por qué María se lo está diciendo ahora que Jesús comenzó su ministerio? Como diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con mi ministerio? ¿De qué manera intervenir yo con este problema va a contribuir al ministerio de enseñanza que yo estoy trayendo ahora? Y fíjense bien, si lo pensamos de esta manera y ponemos la respuesta de Jesús a María al lado de esa conversación cuando él tenía 12 años y que ella lo encontró en el templo, él dice, ¿por qué me buscaban? ¿Que no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vean ustedes cómo Jesús, todas las decisiones, aun las que parecen triviales, él las relaciona con su ministerio. A dónde va, qué come, qué no come, en qué asuntos se mete y en qué asuntos no se mete. Todo él lo considera a través del cristal del ministerio que el Padre le envió. A veces, yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo estoy orando y estoy poniendo mis peticiones delante del Señor, a veces me pregunto si no me dirá a mí lo mismo. ¿Y eso a mí qué? Señor, necesito que hagas... ¿Por qué? ¿A mí qué? ¿Eso de qué sirve para el reino? Sí, hermano. Hay algo ahí que yo todavía lo voy a tener que estudiar un poquito más, porque ese señor era un invitado, era una persona que no tenía nada que ver ahí. ¿Por qué entonces su madre le dijo a las personas, hagan lo que él les dice? Entonces él no tenía nada que ver ahí. ¿Sí me entiendes? Sí. Y ¿Cómo podemos rellenar eso? bueno, es parte del misterio del relato y yo creo que una de las cosas que vamos a descubrir es de que aunque no sabemos qué estaba pensando María, sí podemos saber qué decidió hacer Jesús. Y mi punto es, al cuestionar lo que está pasando en la mente de María, es no debemos dar por hecho que la intención de María era que Jesús convirtiera el agua en vino. Eso fue algo que totalmente se lo ingenió Jesús
de una manera de honrar la petición de su madre de tal manera que nos dejara a nosotros esta escritura que tiene un alto significado teológico. ¿Sí me explico? Ahí miro yo, bueno, en mí, miro que ahí ella tomó la autoridad para ir a estas personas que hicieran lo que Ajá. el Señor iba a hacer. Sí, sí, evidentemente María se está tomando aquí bastante libertad de decirle a Jesús que intervenga y de decirle a los sirvientes que hagan lo que diga Jesús, aunque Jesús todavía no dice que Él va a hacer algo. Sí, hermana. Ahí mismo cuando le dice que tiene conmigo mujer, pero le dice, aún no ha venido mi hora. So él le da a entender a ella que eso lo podría hacer algo, pero todavía no es hora. Ok, ¿qué significa Sí. que Jesús le dice, mi hora no ha llegado? Que no era tiempo de empezar a hacer las Pero María sabía que iba a hacer Como cosas. quiere, no se mete todavía en su hijo, algo así. Sí, no, ¿Qué? Espera. Ok, pero ¿cuál hora? O sea, ¿qué se refiere con mi hora no ha la llegado? hora de Sí, porque- demostrar que era el hijo de Dios. Se re- De darte a conocer que era el hijo de Dios. Porque Ok. se repite esa cuando lo querían apedrear. Él también dice que él se escabulló porque su hora todavía no había llegado. Ahora, tomemos en cuenta una cosa. El convertir agua en vino no comprueba que Jesús Que es Dios hijo de es Dios. Podría De hecho- tomarlo como un profeta, nada De más. hecho, hacer un milagro no comprueba. Pero no lo era para los apóstoles algo más que reafirmara su fe en él, aunque ya creían. Tal vez para los apóstoles era algo como una fe que se sostenía más fuerte al ver que estaban siguiendo al hombre verdadero. Bueno, una de las cosas que resulta de este milagro es eso. Ese es el resultado del milagro, sí. Quizás no se dieron cuenta todas las personas que estaban ahí presentes, quizás, porque pues no se dieron los que en la antesala sí que porque había dejado el buen vino para después. Quizás a lo mejor ya después, sí, ya con el tiempo pues se extendió la noticia, ¿verdad? Con ese ratito no sabía mucha gente lo que había hecho. Pues nosotros sí sabemos a lo que se refiere, porque sabemos qué es lo que sigue, ¿no? O sea, él sigue haciendo milagros y murió en la cruz. Nosotros sabemos qué se refiere con que mi hora no ha venido, pero quizás solamente lo dijo y de todas maneras ni María ni los apóstoles lo entendían porque ellos no sabían. El único problema es de que en esta ocasión, este texto es único. Aunque usa esta expresión, mi hora no ha llegado, en este pasaje es la única vez que se usa en este sentido, porque en el Evangelio de Juan, todas las otras ocasiones que se dice que no ha llegado la hora de Jesús es con referencia a la cruz. Fíjense, por ejemplo, no sé si está esto aquí, sí, si se fijan aquí, vámonos a estos pasajes aquí mismo en el Evangelio de Juan. Juan 7:30, 8:20, 12:23 y 27, 13:1, 17:1. No los vamos a leer todos, vamos a leer unos 3 nada más, nomás para que nos demos una idea. Yo casi no veo eso. No, está muy chico, ¿verdad? Está muy chiquita la letra. Capítulo 7, versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Ok, nótese que aquí el contexto es, están a punto de hacerle daño a Jesús. Ok. El 12, 23 y 27. 12:23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ok, ahora está diciéndolo en un contexto positivo. Ha llegado. Y se está refiriendo, ¿qué está diciendo? Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, ¿de qué manera va a ser glorificado? A través de la cruz y la resurrección, ¿verdad? Versículo 27, ¿qué dice? Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto
hora. Ok, a esta hora he llegado, ¿verdad? Refiriéndose a la cruz. Uno más, vamos a leer uno más. 13:1 o 17:1, cualquiera de los dos. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Ok. Los amó hasta el fin. Si se dan cuenta, todos estos pasajes donde se usa esta frase, la hora, su hora no ha llegado o su hora ha llegado, en todos estos es con referencia a su muerte o a la cruz. Pero aquí en Juan 1 no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la cruz, nadie lo está amenazando, no es para arrestarlo, no lo van a golpear, no lo van a apedrear, nada. Entonces, cuando Jesús le dice, mi hora no ha llegado, y no se está refiriendo a la cruz, evidentemente, ¿a qué se puede referir? Hay varias posibilidades. Por ejemplo, pudiéramos decir que Jesús está diciendo, mi momento para obrar milagros no ha llegado. ¿Sí? O sea, hey, todavía no es tiempo de hacer, apenas estoy enseñando, no ha llegado el momento para hacer milagros. Puede ser que lo que Jesús está diciendo aquí es, aún no ha llegado mi hora de obrar milagros abiertamente, lo que algunos ya han estado comentando. Por lo tanto, no diga nada. No ha llegado mi hora de hacer milagros abiertamente, así es de que no diga nada. O posiblemente pudiera ser, y esto es interesante, aún no ha llegado mi hora de ser independiente de ti, mamá. Ahora que ya comencé mi ministerio, ahora que estoy actuando como profeta, no ha llegado mi hora de ser independiente y tomar mis propias decisiones. Ese no se me hace tan probable. Apenas tenía 30 ahí, ¿no? Apenas tenía, era un niño, muchacho de 30. un bebé. Como Sí. Hermano, pero allí en el versículo 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Dónde? Se refiere en el 13:7. Está hablando de cuando les lavó los pies Ok, perdón. a los discípulos. Ahora, esta es otra posibilidad. ¿Cuál fue el problema? A ver si me pueden decir exactamente cuál fue el problema que le presentó María a Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras exactas de María? No tienen vino. ¿No tienen vino? Se acabó el vino. ¿Eh? Se acabó el vino. No tienen vida. Ok. ¿Qué terminó? Se terminó el vino. Pero en el versículo No 5, tienen vino. ella estaba segura que podía hacer algo, Ok. o que iba a hacer algo. Fíjense bien. Es posible que una manera de interpretarlo es así. Aún no ha llegado mi hora para hacer este milagro. Pudiéramos pensar que María viene y dice, no hay vino. Pero todavía había vino. Se estaba agotando el vino. Y pues, pudiera ser que María impulsó a Jesús a ayudar al nuevo matrimonio cuando el vino empezó a escasear. Esa es una posible manera de leer el versículo 3 si lo estuviéramos leyendo en el idioma original. No necesariamente quiere decir que ya se terminó, se pudiera interpretar como se está terminando. Entonces, sería como Jesús diciendo, no es mi hora de obrar hasta que se termine, hasta que no quede nada. Es decir, hasta que haya una necesidad total. ¿Sí me explico? Esa es una posibilidad que el texto, aunque cuando nosotros lo leemos en español dice se acabó el vino, en el griego se puede leer se está terminando el vino.
Hermano Esteban, pero ¿por qué necesariamente nosotros tomamos como que le está pidiendo que haga vino? O que provea vino. Porque ella puede estar, bueno, si yo sé de que en una cultura como la mía, vamos a poner ahora la cerveza. Si usted tiene una fiesta y no hay cerveza, los invitados no duran. ¿Verdad? No duran, se van pronto, porque no hay la alegría, supuestamente. En este momento era igual, o sea, el vino era para sentirse cabezones y alegres. ¿Verdad? Por eso es que le está diciendo, oye, no hay vino, qué tragedia. O sea, tú sabes lo que va a pasar si se acaba y la gente sabe que esto no se prepararon bien. Sí. ¿Por qué necesariamente, o sea, esta es una pregunta que yo me hago, ¿por qué necesariamente estamos pensando de que ella le está diciendo que provea vino o que haga un milagro? Sí, y no está diciéndole ella qué hacer. Exacto. Simplemente le está planteando que hay un problema. Hay un problema, o sea. Y obviamente con la intención de que él haga algo al respecto. Por eso quiero volver a que nos pongamos en el lugar de María. María no sabía que Jesús podía hacer milagros, ni mucho menos imaginó que el milagro sería convertir agua en vino. No, tenemos que limitarnos a lo que Juan nos dice, lo que María sabía o no sabía, y todo lo que resulta de esto, toda la gloria tiene que ser solamente para Jesús y no para María. María no presentó ninguna solución, María presentó un problema. Sí, o sea, María presentó un problema. Toda la solución en su totalidad viene de Jesús, aunque ni María ni nadie más sabían qué haría Jesús para resolver el problema. Y sí era un problema grave. Sí, hermana. Quizá a lo mejor es algo que fuera, no como lo voy a decir, pero como por ejemplo para decirle, haz algo, quizá a lo mejor es como les dije en un principio, mandaría, ve a comprar agua al vino. También. Sí, o sea, hay sin fin de posibilidades. Ya ve que cuando en Samaria, ¿verdad? Que mandó a los discípulos a traer más comida, ¿verdad? Tenían la manera de cómo comprar comida. A lo mejor ahí ya tenían alguna manera de algo de traer, de proveer para la solución, ¿no? Ahora vamos a examinar el milagro en sí. Jesús notó, ya después de que María le dice, hey, pues hay un problema, y Jesús tiene su diálogo con María, y dice, bueno, que voy a hacer algo. Y él notó que hay unas tinajas de piedra. Ahora, estas tinajas de piedra, dice ahí específicamente que eran las tinajas que se usaban para la purificación. Si recuerdan ustedes, se nos habla en varias ocasiones de que los judíos no comían si no se lavaban primero así un chorro, ¿verdad? Total que a mí me ha tocado cuando voy a los ranchos donde no hay plomería y cosas así, siempre en la entrada de la casa tenían una pila de agua o algo para lavarse las manos, para tomar agua, lo que sea. Algo así similar, imagínense. Estos son unas tinajas de piedra que son especialmente para la purificación ceremonial. Entonces, estas tinajas de las que se nos habla aquí, normalmente en promedio tenían una capacidad como de 25 galones cada uno. ¿Okay? Ahora, si nosotros tomamos, ¿cuántas tinajas eran? 6 tinajas. Versículo 6, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. Entonces sabemos qué tipo de tinajas eran. Ahora, como eran tinajas para la purificación, esas tinajas solamente servían para una cosa. No servían para cargar leche, no servían para cargar vino, no servían para cargar aceite, porque eran las tinajas de purificación, solamente cargaban agua. ¿Sí me explico? A lo mejor tenemos en la casa una jarra o algo que se usa para diferentes cosas, pero tenemos otras cosas que nada más se usan para una cosa, ¿verdad? Estas tinajas eran solamente para agua. Eso es importante.
porque no podía haber ningún residuo de que antes había vino aquí. Ah, mira, no nos acordábamos, aquí había más vino. No, no, no. Estas son tinajas que nada más sirven para cargar agua. Entonces, estas tinajas, 6 de ellas, un promedio de 25 galones cada una, son como 150 galones de vino. 150 galones de vino. No sé cuántos invitados había en esa boda. Y no sé para cuánta gente rinde 150 galones de agua. Pero, dado que esto se trataba de frascos de limpieza que nunca contuvieron nada más que agua, por eso no había residuos de vino que pudieran quitarle la gloria a él por el milagro. No hay ninguna confusión. Otra cosa es que el anfitrión del banquete, el maestresala, o el maestro de ceremonias, él no sabía de dónde vino el vino. Él nada más lo probó y dijo, oh, este es vino bueno. Él no sabe de dónde provino el vino. Los sirvientes a lo mejor tampoco sabían porque ellos solamente cargaron las tinajas. Entonces ellos no saben pero a lo mejor ellos saben que era vino ya, que era agua convertida en vino, pero maestresala no sabe de dónde vino. El novio y la novia no supieron de dónde vino el vino. De cierta manera, el milagro se quedó así como muy anónimo. Pasó desapercibido el milagro. El novio lució bien ante sus invitados porque abundó el vino y vino bueno, ¿verdad? Entonces, se puede decir que fue un milagro muy privado. Solamente los discípulos y quizás los sirvientes sabían lo que había sucedido. Entonces, ¿cuál es el resultado de este milagro? Bueno, el primer resultado es de que sus nuevos discípulos ya vieron un milagro. Y dice la Escritura que creyeron en él. Dice manifestó su gloria. Manifestó su gloria y el efecto de eso es que los discípulos creyeron en él. Ya no es simplemente un rabino. Ahora es un rabino que hace milagros. ¿Sí? Y esos milagros sirven para confirmar el mensaje. Y esto es algo que tenemos que entender. Los milagros en sí mismos no declaran que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si Él dice que es el Hijo de Dios y luego hace un milagro que confirma lo que dice, así es como tenemos ese testimonio. Ahora, ¿por qué incluye Juan este milagro en su evangelio? Ya se nos acabó el tiempo, así es de que esto lo voy a hacer muy rápido. Pudiéramos pensar en dos posibilidades. Esta situación se le puso a Jesús así, imprevisto. Y yo creo que cuando María le presentó el problema, aunque Jesús dice, pues no es mi tiempo, ya estando en la situación, dice, bueno, ¿qué puedo hacer en esta situación que sirva de una señal para el nuevo reino de Dios? Y yo creo que en ese momento al Señor se le ocurrió, ya sé, voy a convertir agua en vino. Y no nomás poquito, mucho. Lo podemos ver de esta manera, hermanos. El nuevo vino anuncia el reino venidero. Esa imagen del vino nuevo se usa a través del Antiguo Testamento. Tenemos aquí varios pasajes. Vamos a leer nada más uno. Vamos a leer Joel 3:18. Joel, en el Antiguo Testamento, Joel 3:18. Tenemos Isaías 25:6,
Isaías 55, Joel, Amós, varios pasajes. Pero ¿qué dice Joel 3:18? En aquel día las montañas destilaron vino dulce y de las colinas fluirá leche. Correrá el agua por los arroyos de Judá. De la casa del Señor brotará una fuente que irrigará el valle de las acacias. Ok. Si se fijan, está hablando el profeta de algo futuro, ¿verdad? Y en ese futuro, ese reino futuro, dice, los montes destilarán mosto. El mosto es el vino fermentado, el vino fermentado, ¿verdad? Lo mismo en Amós, ¿verdad? Lo mismo Isaías habla de el vino, que es representante de ese reino nuevo que Dios va a establecer. Ahora, si vemos cómo es representado el reino de Dios en el Nuevo Testamento, ¿cómo es representado? Pues cuando el Señor dice, ¿verdad?, la copa. Bueno, en muchas ocasiones, O en la iglesia. el reino de los cielos es comparado con un banquete. En particular, con un banquete de bodas. De hecho, vámonos a Apocalipsis capítulo 19. Fíjense lo que dice los versículos del 7 al 9. Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dice el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y en los evangelios, el Señor Jesús a veces dice, el reino de los cielos es semejante a un banquete. Alguien que hizo una boda y empieza a relatar una parábola. Entonces, Jesús, estando en una boda donde faltaba vino, dice, esta es una ilustración perfecta. La otra cosa es que Jesús no simplemente hizo un poco de vino. Hizo un montón de vino. Pero era vino dulce, ¿no? Vino dulce. Vino de mesa, así que no tiene alcohol. No, pues vino es vino. No sé qué tan dulce estaba, pero es vino. Es vino. En ese tiempo las bodas duraban días. Duraban días, pero fíjense bien. 150 galones es mucho. Y de hecho, en promedio, esas tinajas tenían 25. Algunos cargaban hasta 40 galones. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de vino que el Señor produjo en ese milagro. Era mucho. De hecho, algunos dicen que seguramente esto fue como un regalo que sostuvo económicamente al nuevo matrimonio, porque probablemente pudieron vender el vino que sobró, ¿verdad? Pero vean ustedes la abundancia de milagro que apunta a la riqueza del reino venidero. Tenemos aquí varios pasajes, pero nada más quiero leerles el de Romanos. Está Filipenses 4:7 y Primera de Pedro 1:8. Pero ya para terminar, vámonos a Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. De modo que el reino de Dios es un reino que tiene
sobreabundancia. Es un reino abundante. Y Jesús quizás a través de este milagro quiere dar a entender que este nuevo reino va a ser uno así donde es espléndido, donde va a sobrar. ¿Sí me explico? Para todo el que quiera participar. Exacto, exacto. Y vemos otros milagros donde sucede lo mismo, ¿verdad? Cuando Él alimenta a las multitudes, siempre sobra. Siempre sobra. En otras palabras, y de hecho en una de las ocasiones que Él alimenta a las multitudes, les dice que comieron hasta que se saciaron y sobró. Entonces, este va a ser un reino de mucho. De mucho. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Pues yo todavía me quedé con eso de que María le dijo, no vino. Ujú. Pues él qué culpa tiene. Sí. Pero le dijo también, hermano, es lo que yo me quedé pensando, ¿por qué le dijo, hagan lo que él les diga? Les va a decir. ¿Qué tal si él le hubiera dicho, pues a mí qué? O sea, ni se hubiera parado, ¿verdad? O sea, allá que le hagan como quiera. Sí. Quizá era un familiar o un amigo muy cercano de ella. Y ella no quería que quedaran mal Sí. delante de los invitados. Quedar mal en una boda delante de los invitados hubiera sido un serio problema. Les hubiera afectado mucho socialmente a los novios si hubieran Bueno, quedado mal. Yo veo ¿Ella le ahí, preguntó en altavoz o? Yo creo que fue, Oye, se acabó el... Yeah, I think no sé por qué, pero María no me parece el tipo de mujer que grita cosas así. no eran cubanos, tú sabes, no eran cubanos, no eran cubanos. No, pero Pero digo, a veces lo dijo alto que algunos huyeron, entonces ya él estaba comprometido a... Sí. Pero No. no, yo puedo ver cosas ahí. Una, la honra de Jesús hacia su madre, Ujú. el respeto, ¿verdad? La obediencia. Porque aunque él se dirige de esa manera, con un respeto a su madre, estamos viendo cómo ella sabe que tiene un hijo que es obediente, que no va... Y por eso yo creo también les dice, hagan lo que él diga, porque ella sabe, conoce el carácter de su hijo. Sí. Okay, sabe que su hijo no es una persona que se queda así nada más. Puede ser eso. La otra es que el milagro quizás no era para todo el mundo, era para sus discípulos. Ujú. Porque es importante que sus discípulos crean que Él es quien es. Yo creo que por eso si miramos, el milagro pasó desapercibido, pero no por los discípulos. Los discípulos todos pusieron toda su fe en Él y creyeron, de tal manera que dijeron, lo que dijo Natanael, no Ujú. solo lo dijo así de boca, o sea, este es quien dice ser el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Son enseñanzas que sí, yo veo en ese punto, o sea, más allá de todo esto, Jesús quizás no tenía en mente todos ahorita, Ujú. pero sí a sus discípulos. Y a veces así estamos nosotros. Nosotros sabemos lo que Dios hace. Y las personas a nuestro alrededor no ni cuenta se dan nada. Sí, ni cuenta. No, y a veces así es nuestra experiencia con Dios. Vemos maravillas y la gente a nuestro lado no se dan ni por entendidos de lo que Dios ha hecho. Y ese Pero mismo- eso asegura nuestra fe. Es el mismo Juan, hermano, el que dice que ahora los milagros no son para los que creen, o Pablo. No sé. Dice, los milagros ya no son para los que creen, sino para los que son incrédulos. Mm. O sea, es que los que hemos creído en Él no necesitamos que Jesús haga y haga y haga y haga o otro milagro para yo seguir diciendo, sí es Dios, sí es Sí. Dios, voy a creer en Dios, es siempre mi Dios. Sí. O sea, yo estoy seguro de quién es Dios y por eso sé que cuando le pido es porque Él tiene el poder de hacer todas estas cosas. Sí debe ser. Pero el que se va a sorprender van a ser los que no han creído en Él. Sí. Es algo que yo sí lo miro bien interesante porque los apóstoles cuando empezaron su ministerio también, hermano, vinieron confirmando con prodigios y señales. Pero ya ahora ya no vemos eso tan... Y esa es la función de las señales, el confirmar el mensaje, ¿verdad? Entonces, para los discípulos, por lo menos, esto confirma lo que Jesús les ha estado enseñando. Vamos a orar.